Bebés, yo sé que ustedes se estarán preguntando dónde está Debbie metida, por Dios que no está subiendo videos, pero no se preocupen, aquí estamos y les traigo un breve resumen de todas las noticias que han acontecido en la farándula turca, de sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Y bueno, bebés, lo que pasó con la nueva serie de Show TV es digno de un plot twist. Roya Gibi llegó tarde a la temporada, tanto así que muchos pensaron que ni iba a pegar, pero mira, ¡zas! El primer capítulo salió al aire y el público se volvió fan al instante. La serie, protagonizada por Seda Bakan y Ugur Gunesh, se estrenó el martes en la noche y desde los primeros minutos ya tenía a la gente pegada al televisor. Todo el mundo diciendo que la química, la historia, el ritmo on point. Los que subestimaron quedaron como ¿y esta obra de arte de dónde salió? Los comentarios en X, anteriormente Twitter, fueron puro amor. Gente diciendo que por fin una serie que se siente diferente, que las actuaciones están buenísimas y que el primer episodio les voló la cabeza, o sea, debut soñado. Así que sí, bebé, Roya Gibi empezó como quien llega tarde a la fiesta, pero termina siendo el protagonista de la noche. Y bueno, bebés, Birja Kalay ha estado en el centro del chisme estos días y no por una serie, sino por un problemita en la vida real. Según las acusaciones, la actriz fue detenida por conducir bajo los efectos de alcohol y como resultado le suspendieron la licencia por 6 meses. Además de aplicarle una multa administrativa, un lío, señores. Birja rompió el silencio y dijo que lo que pasó fue un akil tutumasi, o sea, un momento de total desconexión mental. También admitió que eso le dejó una lección importante y que se arrepiente muchísimo. O sea, responsabilidad, reflexión y un poquito de drama como nos gusta. Pero espérate que ahí no termina el asunto, porque después de que salieron sus fotos más recientes en X, anteriormente Twitter, la gente empezó a decir que se parecía a Cillian Murphy. Sí, bebés, el mismísimo protagonista, creo que de Peaky Blinders o Blinders, no sé. Y tú sabes que Birja cambia de look e inmediato las redes hacen su fiesta, que si antes parecía tal actriz, que si con el pelo corto parecía tal personaje, pues ahora Cillian Murphy vibes. O sea, el internet siendo internet, pero algo es seguro, Birja Kalay siempre es tema de conversación, ya sea por su talento, por sus cambios de estilo o por un día sin mucha lucidez al volante. Y bueno, bebés, la serie Sharpinti que llegó a Star TV en esta nueva temporada con un elenco que prometía muchísimo, no los voy a mencionar porque supongo que lo saben, se despidió definitivamente ya de la pantalla con su episodio número 13. Señores, cuando el cast se anunció, los espectadores estaban emocionadísimos, el proyecto venía fuerte, tenía actores grandes y una producción sólida, pero bebé, los ratings no acompañaron. Los domingos competía con Teşkilat, Sadekalar, dos monstruos de audiencia y Sharpinti no logró encontrar su espacio, por eso, aunque empezó con mucha ilusión, terminó bajando el telón antes de tiempo. Pero aquí viene lo que se volvió viral. Durante el final, los fans se reunieron en X, anteriormente Twitter, para despedir la serie y elogiar el elenco. En medio de esos comentarios apareció un detalle que encantó a todos. La última escena recreó exactamente la ficha oficial de la serie. Sí, bebé, literal el póster cobró vida. Ese guiño visual súper aplaudido porque se sintió como un cierre simbólico, elegante y muy pensado. La gente en redes no dejó de mencionarlo, diciendo que fue un detalle precioso, poético y digno final para un proyecto que, aunque corto, sí dejó huella en su fandom. Y así, con un toque artístico, Sharpinti se despidió. Pero bueno, bebé, vamos a continuar con Sharpinti, porque resulta que durante la filmación del episodio final que se emitió este domingo 7, mientras grababan las últimas escenas, ¡pum!, ocurrió un accidente bastante feo en el set. Según informó la periodista Birsen Altuntaş, Ogun Kaptanoglu, quien interpreta a Metin, sufrió una caída durante una escena de hospital junto a Deniz Shakir. El actor estaba corriendo por unas escaleras, resbaló y terminó rodando 5 escalones de golpe. Una caída de película, pero de las que duelen. El impacto le dañó gravemente la rodilla, así que lo llevaron de emergencia al hospital de Fulja.
Tras revisarlo, los médicos decidieron que tenía que ser operado, pero espérate porque lo que hizo después es de locos. Oh-gun volvió al set con la rodilla lastimada y usando muletas para terminar sus escenas del final. Profesionalismo nivel, no me voy sin cerrar mi arco dramático. La operación está programada para el martes, pero el actor quiso cumplir y cerrar la historia antes de entrar al quirófano, un crack. Así que así, bebés, el final de Sharpinty vino con emociones, despedidas y un accidente que dejó a todos en shock. Bebés, espérense, porque esto está buenísimo. Después de 4 años lejos de la televisión, la reina Farideh Evcen está lista para volver. Y su regreso no es cualquier cosita. Viene con proyectazo de esos que hacen ruido en la industria. La última vez que la vimos en pantalla fue en el 2021 en creo que se llamaba Alfarslan Büyük Selçuk Club, algo así. Y desde entonces los fans han estado preguntándose cuándo vuelve, con quién vuelve, ¿qué va a hacer? Y ahora por fin tenemos respuesta. Según Birsen Tuntash, voz de Phil, una productora conocida por tirar cosas grandes, le hizo un proyecto que está sonando internacionalmente. Protagonizar la adaptación turca de el clásico de Emily Bront. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero corríjanme. Ustedes saben que yo no sé hablar inglés. Y sí, bebé. Hablamos de un dramón histórico romántico nivel épico. A Farideh le ofrecieron interpretar a Nehir, un personaje clave en esta nueva versión, que ojo al dato, tendrá 2 propuestas de guión, una adaptación de época y otra versión moderna. Están decidiendo cuál será la final, pero lo que sí se sabe es que todo quedó aprobado, el rodaje comienza a mediados de enero, o sea, esto está encendidísimo. Recordemos que Farideh se ganó su fama con proyectos como Yaprak Dökülmüş, Shali Kuşu, Kurseyit Beshura y más, así que verla de regreso, justo un clásico mundial, promete muchísimo. Y bueno, para los que no conocen la historia, la serie cuenta la intensa y tormentosa y trágica historia. Bueno, un niño adoptado y Catherine, su amor imposible, dramón puro, lágrimas aseguradas, pasión desbordada, perfecto para una serie turca de alto calibre. Y ahora con Farideh al frente, bebé, esto puede convertirse en uno de los estrenos del año. Pero bueno, bebé, vamos con un chisme que está potente, largo y extendido, así que acomódense, búsquense su tececito caliente. Y bueno, bebés, si 2025 tuviera nombre propio, definitivamente sería el año de Hande Erçel. La actriz anda imparable, brilla en la pantalla, domina la moda internacional y cada vez que aparece en una portada, ¡boom!, otro tema viral. Pues ahora la cosita llegó con un cambio de imagen radical. Hande Erçel se lanzó con cejas rubias. Sí, claritas. Y mira, las redes sociales se volvieron locas para bien, ¿eh? Todo el mundo diciendo que ese look le suaviza la cara, que le ilumina el rostro, que le queda brutal. La quieren adoptar a sí mismita. Hande no ha bajado la velocidad en lo que va de año. Entre sus proyectos más comentados están Ruzgar Birak, donde comparte pantalla con Barış Arduç, y la producción de 2025 Aşk-ı Hatırlar, que también dio muchísimo de qué hablar. Y por si fuera poco, su película İki Dünya Bir Dilek, escrita por ella misma, terminó llevándose aplausos por todos lados. Pero espérate, que lo de la moda es otro nivel. La vimos brillar en portadas de Vogue Arabia junto a Mina Khalil, una aparición súper comentada. Después vino Garaxia Italia, donde fue destacada como la primera estrella turca en la portada. Hande dijo, voy a salir en una revista, pero lo que hizo fue colapsar las revistas. Y ahora con este nuevo look de cejas claras, los fans dicen que encontró un estilo que le queda espectacular. Resultado, Hande más cejas rubias, internet enamorado. Pero bueno, vamos a continuar con Hande, señores, y es que ni boda ni Arzu Sabancı, por fin salió a la luz el verdadero motivo de la ruptura entre Hande Erçel y Hakan Sabancı. Agárrense. Bebé, este chisme no tenía todo sin paz. La relación de Hande Erçel y Hakan Sabancı, que duró 3 años, terminó en agosto y desde entonces el internet estaba en modo detective, que si Hande quería matrimonio y él no, que si la suegra Arzu Sabancı metió su mano, que si presiones familiares, puros rumores. Pues ahora salió la versión que está dejando a todo el mundo
con la boca abierta. Según la periodista Mujer Dajis Talib, la ruptura no tuvo nada que ver con la boda ni con la familia Savansi. El verdadero detonante fue algo mucho más delicado: la confianza. Todo habría comenzado a inicio del verano cuando la pareja tuvo una discusión chiquita pero profunda sobre este tema. Hande le expresó directamente a Hakan que sentía un quiebre de confianza, pero él no le dio una respuesta que la tranquilizara. Eso la devastó. A partir de ese momento, ella empezó a alejarse poquito a poquito y ese distanciamiento lo notó hasta la gente a su alrededor de ellos. Lo fuerte es que Hande no le contó nada a nadie, solo a su hermana Gansé. Guardó todo el dolor para ella y la decisión final, tomada entre lágrimas, según dicen, la tomó pensando que si seguían en la relación podían romperse aún más emocionalmente. Hakan, por su parte, intentó convencerla, pero no hubo forma. Cuando una mujer cierra un ciclo, ustedes saben que lo cierra de verdad. Para terminar de aclarar el panorama, las versiones de que Arzu Savansi había intervenido son 100% falsas. De hecho, dicen que ni ella sabía que habían terminado hasta día después. El primero en enterarse dentro de la familia habría sido Aziz Savansi, o sea, el hermano de él. Mientras tanto, la vida sigue. Hande ahora está en Londres, rentó un lugar por un año y anda enfocada en inglés, talleres de actuación y clases de guión, reinventándose, como la reina que es. Hakan también está en lo suyo, sin nueva pareja, y el corazón de Hande por ahora también soltero. Y para cerrar con oro, hace poco Hande celebró sus 32 años y un pastel que tenía la frase: recorrer estos caminos con tanta ilusión que te vas a quedar en shock. Muchos interpretaron como una indirecta para Hakan, pero según Mujer fueron sus amigas quienes eligieron la frase. ¿Pero por qué será? Las amigas nos conocen bastante bien. Pero supuestamente fue porque ven a Hande renovada, sanada y brillando otra vez. Pero el chisme no termina aquí, apenas empieza, ¿ok? Y bueno, es que este drama familiar y romántico está mejor que una serie turca de 50 capítulos. Resulta que aunque la relación entre Hande Erçel y Hakan Sabancı terminó hace apenas 2 meses, ¿verdad? Las movidas recientes del millonario están desatando todo tipo de reacciones. Para empezar, Hakan fue visto hace 2 días seguidos con Naz Shaheen. Fiesta en Miami, luego el 7 de diciembre otra vez juntitos, pero ahora de compras. Obviamente el internet dijo: ajá, aquí hay algo. Y los rumores de romance se dispararon como fuegos artificiales. Pero eso no es lo más sabroso del cuento, No, porque estas imágenes no solo hicieron ruido en redes, también provocaron reacciones en gente bien cercana a Hande. Mientras vino la movida de DJ Mahmoud Orhan, ex de Naz Shaheen, con la persona que está saliendo Hakan, cuando vio a su ex novia con Hakan, el que era amigo de Hakan desde hace años, lo dejó de seguir sin pensarlo 2 veces. ¡Tac! Golpe digital. Y ahora redoble de tambores, bebés. La que también decidió actuar fue Gansé Erçel, la hermana mayor de Hande. Hasta este momento Gansé había mantenido la diplomacia, no había dejado de seguir a Hakan, probablemente porque había compartido momentos familiares, viajes, cenas, tú sabes, la formalidad. Pero al ver que Hakan ya anda paseando tan contento, tan pronto después de la ruptura con su hermana, ¡pum! Un follow inmediato. Fue como decirle elegantemente: mi amor, hasta aquí llegaste. Recordemos que Hande fue quien anunció la ruptura, aunque nunca habló del tema. Fue ella quien borró las fotos primero y quien dejó de seguir a Hakan. La familia Savansi incluso tuvo que aclarar que Arzu Savansi no tuvo nada que ver con la ruptura, pero aún así, semanas después, Hakan ya anda de party, shopping con Naz Shaheen, y eso, claramente no cayó bien en el clan Erçel. Así que sí, Gansé le dio el te saqué digital y con eso dejó clarísimo que de qué lado está, obviamente. La lealtad familiar, la lealtad familiar, eso no falla. Pero bueno, ya para despedir el resumen del día de hoy, no me voy a desaparecer tanto tiempo, lo prometo. Vamos con los ratings del domingo 7 de diciembre, justamente ayer. Llegaron y un movimiento que nadie esperaba. Varias series estuvieron fuertes en el aire. Teşkilat, Sadekalar, Bajar y el final de Sharpinti. Pero aunque todo cambió, una cosa se mantuvo igual: la cima tiene dueño y no lo suelta. Teşkilat sigue dominando como si nada.
¿Será que Teşkilat? Bueno, yo conozco una serie turca que, señores, tiene más de 1000 episodios. Esa serie tiene años y años. Los que empezaron a verla bebés ya están ancianos. No, tampoco vamos a exagerar. Pero la serie de TRT1 volvió a quedarse primera en todas las categorías. Desde que arrancó la temporada no ha bajado el trono ni un solo domingo. Su único rival real sigue siendo Saad Kalar, que también pelea duro cada semana y me encanta. Me encanta esa serie. Saad Kalar sube, baja, pero se mantiene arriba. Durante semanas había estado segundo en todos los grupos. En esta ocasión quedó así. Total 2, ABC 1-2 y AB3. Aún así, se mantiene como el competidor más fuerte detrás del gigante Teşkilat. Bahar cambió de día y el golpe se sintió. Show TV movió a Bahar a un nuevo día para probar suerte, pero bebé, la jugada no salió tan bien. En su primera emisión en domingo obtuvo total en el puesto número 6, en AB5 y en ABC1 6 nuevamente. Claramente hubo una caída de rating por el cambio de día. Sharpinti, como ya ustedes saben, se despidió con números muy bajos. La serie llegó a su final obligada por la baja audiencia y su último episodio marcó. En total quedó con el puesto 12, en AB en el puesto 15 y en ABC1 en el puesto 12 nuevamente. Ni siquiera el episodio final le obtuvo, bueno, le ayudó para subir un poquito. Cositos, no funcionan. Pero nada, normalmente siempre baja en el episodio final porque ya uno se desencanta, se desemociona. Pero nada, mi bebés, hasta aquí voy a despedir el video. Esos fueron los ratings de ayer, domingo 7 de diciembre. Invitarlo a que se suscriban, me sigan en mis redes sociales. El link siempre se lo dejo en la caja de descripción. Gente, suscríbanse, no se estén suscribiendo. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos los chismes. Los quiero, nos vemos.